Este episodio fue grabado el 22 de noviembre de 2024 durante la reunión Construyendo Espacios Digitales Seguros, Inclusivos y Libres de Violencias, organizada por Parlaméricas junto con la Asamblea Nacional de Panamá y el Ministerio de la Mujer de la República de Panamá, y con el apoyo del Instituto Republicano Internacional, IRI, el Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos, FONAMUP, y la Asociación de Parlamentarias y Exparlamentarias de la República de Panamá, APARLEXPA. La honorable representante colombiana, Catherine Jubinao Clavijo, abordó la violencia de género como una pandemia global, destacando su intensificación en entornos digitales. Diferenció la violencia sexual facilitada por las tecnologías, que ya cuenta con avances legislativos como la Ley Olimpia en varios países de la región, de la violencia política de género en el ámbito digital, cuya tipificación y sanción conlleva un debate en el proceso de elaboración normativa en torno a la justicia de género, los discursos de odio y la libertad de expresión. Muy buenos días a todas y a todos los presentes. Una vez más, gracias a Parlaméricas por generar estos espacios en donde podemos informarnos y compartir experiencias desde nuestros países, congresos y gobiernos para acabar con lo que es, y es lo primero que quiero decir, una pandemia. La violencia contra las mujeres en el mundo tiene dimensiones de pandemia. Estamos en una emergencia global. Y en Colombia, mi país, en el que soy congresista, se decretó jurídica y legalmente lo que le hemos llamado una emergencia nacional de género. La violencia contra la mujer en todas las esferas y en todos los tipos y formas está disparada. No se ha terminado el año y ya vamos casi en 700 feminicidios. Estamos teniendo más de 50.000 incidentes año de violencia intrafamiliar, dentro de la cual el 80% es violencia de pareja y dentro de la cual el 90% de las víctimas son las mujeres. Y estas violencias históricas ahora simplemente se explicitan, se magnifican, se refuerzan en el ecosistema digital y en las redes sociales. Yo les quiero hablar por separado de la violencia sexual digital y de la violencia política basada en género digital. Porque desde los congresos tenemos que aproximarnos a estos dos tipos de violencia de manera distinta, porque al uno nos podemos aproximar y es a la violencia sexual digital. Ya varios de nuestros países tienen herramientas, las leyes Olimpia. En este momento en Colombia estamos a punto de iniciar el primer debate de nuestra versión de la ley Olimpia. Y en las leyes penales es mucho más sencillo tipificar la violencia sexual en el ecosistema digital, por ejemplo, cuando se distribuye material sexual, material íntimo, sin el consentimiento de la mujer. Y hemos venido modificando las leyes penales para eso. Pero ¿cómo hacemos? Y yo no tengo la respuesta. ¿Cómo hacemos para tipificar de manera que penalmente podamos sancionar la violencia política contra nosotras en el ecosistema digital sin entrar en colisión con el derecho a la libertad de expresión? ¿Cómo hacemos? No es tan sencillo. ¿Cómo, por ejemplo, abordamos la sistematicidad en un ataque político a una mujer en las redes sociales, en política y con un enfoque de violencia basada en género? ¿Cuáles son los insultos que nos dicen a nosotras? Devuélvase a la cocina, que la política no es para usted. Mejor váyase a lavar y a planchar. Cuide los hijos.
A las mujeres que en política hablamos duro, ¿cómo nos dicen? Locas, machirulas. Y ese fenómeno, ojo, que como bien lo decían las panelistas anteriores, tiene una particularidad y es que es sostenido en el tiempo, es permanente, tiene picos, pero es todo el tiempo. Cuando a una mujer le preguntan, ¿cuáles son los peores ataques políticos que te han hecho a ti? Uno dice, pues los que me hacen todos los días. Me los hacen todos los días. Permítanme contarles una infidencia personal. Yo fui la mujer más atacada en redes sociales en Colombia entre 2023 y 2024. Está medido. Hay una organización que se ha dedicado a revisar las redes sociales y yo tenía menciones en las redes sociales por cerca de 2 billones de menciones. Y yo todos los días me levanto con la pregunta, ¿qué puedo yo proponer desde el Congreso para aproximarnos a la violencia política contra nosotras en el ecosistema digital y que de alguna manera lo podamos sancionar? Porque si hablamos de prevenir, pues ya sabemos lo que hay que hacer. Campañas, políticas educativas, pedagogía. En esas estrategias tienen que concurrir todos los actores del Estado y los actores de la sociedad civil. Entonces, listo, ya sabemos que tenemos que hacer campañas, ¿sí o qué? Pero ¿cómo lo sancionamos? ¿Y saben qué? Y les voy a ser descarnadamente honesta. Yo creo que eso nunca lo vamos a poder tipificar en la ley penal. Porque no hay manera de que eso no cruce la línea de la censura. Entonces, ¿cómo hago yo para decirle a otro político que todos los días me dice loca, corrupta, quién sabe con quién te acostaste para que te dieran el aval en tu partido? ¿Cómo hago yo para meter a ese señor a la cárcel si él va a ir donde el juez y le va a decir, es que yo pienso que ella es una loca y esa es mi libertad de expresión? Entonces, ahí es donde yo vengo a darles un mensaje. Porque vamos a necesitar ser muy creativas y creativos. Vamos a tener que innovar, pero sobre todo vamos a tener que reconocer una cosa que a los congresistas no nos gusta reconocer. Y es que la ley tiene un alcance muy limitado para transformar fenómenos de tipo cultural. Y aquí estamos hablando de un fenómeno cultural, de un paradigma patriarcal, de un continente además que históricamente se ha construido bajo roles de género que le atribuyen a la mujer unas funciones en la sociedad y a los hombres otros en función de su género. Las mujeres biológicamente están hechas para estar en la casa, cuidar a los hijos, educarlos, criar, hacer la comida, sostener al marido. Y el hombre biológicamente es el proveedor, el líder del hogar, el patriarca. ¿Ustedes creen que eso lo vamos a poder cambiar con leyes? Les tengo la mala noticia de que no. No. Pero entonces, y esta es la reflexión que yo quiero abrir hoy acá con ustedes. ¿Quiénes tienen capacidad simbólica, no legal, simbólica, de empezar a transformar ese paradigma? Entonces, muchas de ustedes me van a decir, nosotras mismas. No. Nosotras mismas ya venimos haciendo un montón de cosas, pues estamos acá para empezar. Nosotras mismas ya somos políticas, activistas, lideresas, periodistas y desde nuestras agendas estamos tratando de promover todos los cambios habidos y por haber. Pero resulta que en los números no está funcionando. Las violencias contra nosotras siguen en aumento
Entonces, lo que sea que estemos haciendo no está siendo suficiente. Y yo me voy a atrever a lanzar una hipótesis aquí. Puedo estar equivocada, dejo eso de presente, pero es lo que me dice la experiencia y todo lo que observo todos los días. Los hombres, desde un enfoque de masculinidades alternativas y desde un enfoque de masculinidades positivas, tienen, qué desgracia esto, pero tienen el sartén por el mango. O sea, tienen el sartén para ejercer la violencia contra nosotras, pero también tienen el sartén si queremos empezar a detonar un cambio cultural, que sin ellos no se puede. Y estoy totalmente de acuerdo con las panelistas que hablaron primero. A veces las mujeres y las feministas creemos que el cambio es entre nosotras y tenemos un diálogo con los hombres realmente agresivo. Todas las arengas nuestras en Colombia es: el violador eres tú, el monstruo eres tú. Y nosotras salimos a marchar diciendo eso. El violador eres tú. Y ustedes, hagamos un esfuerzo acá. ¿Qué creen que sienten los hombres cuando tú le dices: es que este país hay que cambiarlo porque el violador eres tú? Se bloquean cognitivamente, el mensaje no les entra. Y lo que hacen es decir: estas feministas locas. Pues resulta, mis queridas compañeras aquí presentes, que si nosotras queremos que ellos asuman el rol y la responsabilidad que les compete en esta transformación, que es con ellos también, nosotras vamos a tener que hacer un esfuerzo de innovar en nuestra forma de comunicar la necesidad de este cambio. ¿Por qué? Porque somos nosotras las que estamos viendo otro mundo posible para nosotras, no ellos. Ellos con frecuencia no ven ese otro mundo posible, ellos ven el de ellos. Pero si nosotras tratamos de ser más asertivas mostrando ese otro mundo posible para nosotras, quizás podamos empezar a vincularlos a ellos más. Tenemos que buscar que los líderes hombres, del presidente para abajo, presidentes, ministros, congresistas, diputados, nos acompañen en una estrategia comunicativa en donde ellos, con su propio ejemplo y usando su investidura, que de nuevo a veces tiene mucho más poder que una ley, le ayuden a esos otros hombres que no han visto ese otro mundo posible a verlo. Con un acto performativo y con un hecho simbólico podríamos cambiar mentalidades, creencias, valores, imaginarios. De manera que, en conclusión, tenemos que poderlos traer a ellos a esta estrategia. Parece injusto, tras de que nosotras somos las víctimas, nos toca a nosotras mismas hacer la tarea con ellos para que ellos entiendan. Pues sí. Podemos no hacerlo y podemos seguir entre nosotras hablando entre nosotras y ya, y salimos a marchar entre nosotras. Podemos no hacerlo, pero la invitación que yo les hago aquí en este momento es a que sí lo hagamos. ¿Y saben por qué? Porque ellos también son lo que son, porque la sociedad los construyó así. Hay muchos hombres que no entienden los reclamos de nosotras, porque ellos dicen: pero ¿cómo así si mi mamá me dijo todo lo contrario toda la vida? Pero si a mí las peladitas me aplaudían lo contrario toda la vida. A mí la sociedad me celebró toda la vida esto. Entonces, ¿por qué ahora ustedes me dicen que esto es malo? Ahí hay un trabajo cultural. Así que, para responder la pregunta inicial del panel, ¿qué podemos hacer desde los parlamentos para acabar con la violencia política digital, pero con todas las violencias contra nosotras? Entender el alcance limitado de las leyes y apostarle a la creatividad, a la innovación y al diálogo con los hombres,
Sin ellos no vamos a poder transformar culturalmente lo que tenemos que transformar. Así que, antes que darles una solución, les dejo una tarea y con eso me despido. Esa tarea de hablar con ellos y de mostrarles ese otro mundo posible es de nosotras y tenemos que empezar ya. Muchas gracias.